Ad Astra Abyssosque, viajeros. Bienvenidos a un paseo por Teyvat, vuestro canal de confianza basado en el estudio de la historia, geografía, cultura, política y demás de Teyvat. Hoy contaremos la historia de Mika Schmidt, el topógrafo de avanzada de la Compañía de Reconocimiento de los Caballeros de Favonius. Mika Schmidt es un joven nacido en la ciudad de Mondstadt, en la nación de Mondstadt. La suya es una familia de caballeros, pues tanto su padre como su hermano mayor, Halfdan, son miembros de los Caballeros de Favonius. Su madre, por otro lado, es una escritora itinerante. Cuando Mika era un niño, sus padres se ausentaron una temporada, pues su madre estaba preparando el material necesario para escribir su próxima obra, y su padre, que ya se había retirado como caballero, estaba escoltándola. Es por ello que la responsabilidad de cuidar a Mika recayó en su hermano Hoffman. Sin embargo, él ya era caballero por aquel entonces, por lo que se pasaba los días fuera de casa en la orden y las noches en la taberna. Es por ello que Mika se vio obligado a cuidar de sí mismo durante el día y en ocasiones de su hermano durante las noches. Gracias a todo esto, Mika aprendió a mantener un estricto horario que, a veces, incluía ayudar a su hermano en algunas labores del día a día. Durante sus viajes, los padres de Mika solían enviarles cartas a él y a su hermano una vez por semana, con la cual buscaban dejar en claro que estaban bien. Mika solía leer detenidamente las cartas de su madre, tras lo cual solía marcar en un mapa la ubicación en la que se encontraban. Tras lo cual comenzaba a imaginar las posibles rutas que habían tomado o que tomarían. Así fue como poco a poco y sin darse cuenta, Mika desarrolló su afición por el estudio de los mapas. Tal era su disfrute que llegó a memorizar la morfología detallada del terreno de varias zonas por la que pasaron sus padres. Sin embargo, todo cambió el día en que Hoffman le comentó a su hermanito que el mapa estaba desactualizado y no era demasiado preciso. Sin embargo, esto era de esperar, pues los que recorren el mundo suelen ser aventureros con sed de moras que no se suelen fijar en el paisaje, mientras que los cartógrafos no cuentan con dotes de combate para aventurarse en la naturaleza. Mika reflexionó sobre este asunto, lo que le llevó a contemplar la posibilidad de seguir los pasos de sus padres y recorrer el mundo entero, tomando nota de cada detalle, por muy ínfimo que sea. Fue aquí cuando Mika tuvo claro su propósito en la vida: convertirse en cartógrafo oficial de los Caballeros de Favonius. Su familia lo apoyó en su sueño desde el primer instante, y desde entonces Mika empezó a pasar muchas horas encerrado en la biblioteca, aprendiendo todo sobre la geografía de Teyvat a la par que perfeccionaba sus dotes cartográficos. Lisa fue testigo de su insaciable sed de conocimiento sobre geografía y cartografía, lo que la llevó a encariñarse con él y empezó a recomendarle nuevos materiales de estudio, además de orientarlo para que estudiara de una forma más eficiente. Mika siguió aprendiendo hasta que Lisa reconoció su esfuerzo y gran nivel, llegando a declarar que, de quererlo, podría ingresar en la Academia de Sumerus sin mayor problema. Al poco tiempo llegó un momento muy ansiado en la vida del joven Mika. En la biblioteca conoció a Ella Mask. Ella le pidió ayuda para llegar a un lugar para hablar con unos Hilichurls. Este fue el primer encargo oficial del joven Mika, además de una forma de poner a prueba los conocimientos que había adquirido. El encargo salió bien, pues lograron llegar sin mayor problema al destino.
No obstante, un malentendido en la comunicación entre Ela y los Hilichurls causó que los Hilichurls se enfadaran y acabaran golpeándolos. Mika comprendió entonces que no podría explorar libremente el mundo solamente con su conocimiento, por lo que debía instruirse en el combate. Y qué mejor forma de hacerlo que con su hermano, Halfman. Por suerte para él no pasó mucho tiempo hasta poder dar muestra de sus habilidades en combate. Por aquellos días los caballeros de Favonius publicaron un anuncio que cambiaría su vida para siempre. Se trataba del borrador de una expedición que estaba organizando la Orden y tendría lugar 3 años después. En el anuncio se decía que estaban buscando personal y uno de los puestos pendientes de cubrir era el de topógrafo de avanzada. Sin embargo, este puesto tenía unos requisitos muy estrictos, pues se exigían conocimientos de cartografía a la par que habilidades de combate. Pero estos no frenaron en lo absoluto a Mika, sino todo lo contrario, le dieron alas, pues era el puesto para el que llevaba tanto tiempo preparándose y con el que tanto había soñado. Al inicio Mika pensaba que, de ser aceptado, iría como un ayudante externo. Sin embargo, resultó que el elegido pasaría a formar parte de la expedición como miembro de pleno derecho y que, además, sus compañeros dependerían de su labor dentro del equipo. Esto no le hizo mucha gracia a Mika, quien creía que el puesto solo lo podrían ocupar los más fuertes. Por suerte, las palabras de apoyo de su hermano y su padre disiparon sus dudas, y le dieron las alas para, finalmente, inscribirse como miembro de los Caballeros de Favonius. Ese trabajo era su mayor pasión, por lo que Mika perdió todo tipo de temor. No pasó mucho tiempo hasta que toda la Orden estuvo enterada de su ingreso en la organización, quienes ya lo conocían por ser el hermano pequeño de Halfman, y por cuidar de él cuando se pasaba con la bebida. Toda esta atención cogió por sorpresa a Mika, quien se sintió muy abrumado y temió manchar la reputación de su familia con unos malos resultados. Debido a que muchos miembros de la familia Smith ya pasaron por la Orden, los caballeros decidieron endurecer las pruebas y hacerlas públicas para disipar cualquier posible duda sobre la imparcialidad o favoritismos de la Orden. Kaella, el capitán de la caballería de la Orden, fue el encargado de diseñar las pruebas. Debido a las posibles situaciones a las que se enfrentarían los miembros de la expedición, Kaella diseñó una prueba basada en escalar hasta la mitad de Espinadragón con una armadura completa, suministros limitados y una pesada carga. Además, los candidatos también debían de dibujar en el mapa de toda una área repleta de monstruos, sin ningún tipo de material de referencia. Por fortuna, Mika ya estaba bien preparado y logró ser uno de los 3 candidatos que aprobaron el examen. Sin embargo, los otros 2 candidatos llegaron a solicitar la ayuda de Mika en algún punto, quien los ayudó a todos sin el más mínimo problema, pues él no los veía como rivales, sino como posibles compañeros. El gran maestre Barca valoró positivamente la ayuda que Mika le brindó a sus compañeros, por lo que, mientras que envió a los otros 2 a la compañía de caballería y a la de investigación respectivamente, a Mika lo escogió para participar en la expedición. Aquí nació una fuerte relación entre Mika y Barca, quien sacaba tiempo todas las semanas para ayudarle a mejorar sus habilidades de combate, así como para enviarle ciertas tareas. Finalmente, Mika fue asignado a la compañía de reconocimiento, y ya en su nuevo puesto encontró un reto a la hora de comunicarse con la capitana de su compañía, pues tenía una personalidad peculiar. Por suerte, todo esto le sirvió de ayuda para adaptarse al equipo de expedición. Así fue como, tras unirse a los Caballeros de Favonius, Mika siguió formándose como agrimensor, a la par que cumplía con sus nuevas obligaciones. Poco a poco, el joven tímido y soñador se convirtió en un responsable y confiado caballero, aunque él no se había percatado de ello. El tiempo pasaba y la fecha de partida para la expedición estaba cada vez más cerca. Al tiempo de entrar en la Orden, Mika aceptó un trabajo en solitario que consistía en explorar una zona cuya información estaba desactualizada, además de rediseñar un mapa del terreno. Durante su aventura se adentró en unas ruinas, donde por desgracia tropezó y chocó con una pared de piedra, lo que causó que varios pedazos se desprendieran. El sonido del estruendo llamó la atención de 2 magos del abismo, quienes acudieron al lugar. Cuanto más se acercaban, el poder del elemento piro que emanaba de ellos empezó a engullir a Mika, quien sintió con terror y dolor que aquel sería su final. Sin embargo, una idea no se iba de su cabeza, la idea de que debía salir de allí, pues esos magos no eran solamente un peligro para él,
sino que también lo eran para futuros exploradores, y su deber como topógrafo era advertir a los demás de los peligros en las áreas más inexploradas. Mika sentía que no podía fallarles. Justo cuando las llamas estaban a punto de acabar con él, una lanza de hielo atravesó sus escudos y apagó sus llamas. Para cuando los magos recobraron la consciencia, Mika ya estaba huyendo mientras suplicaba perdón a los magos y prometía que en el futuro los enfrentamientos entre ellos y sus compañeros serían más justos. Y así fue. Mika alertó al equipo y ellos fueron al lugar para poner fin a la amenaza. Una vez allí se percataron que, si bien los magos seguían en el lugar, habían perdido sus escudos elementales. Fue aquí cuando todos se percataron de la visión que colgaba del brazo de Mika, una visión crío. Aquella noche la compañía disfrutó de una cena más copiosa de lo normal y todos brindaron en honor a Mika, quien no terminaba de comprender lo que había sucedido. Finalmente el día de la expedición llegó. Barca, al ver la visión de Mika, se mostró complacido, tras lo cual retó a Mika a un enfrentamiento. Tras llevarse a cabo, el Gran Maestre concluyó que, si bien no estaba nada mal, todavía podía mejorar más. Mika no comprendía muy bien estas palabras hasta que se adentraron en un territorio repleto de monstruos. Aquellos monstruos eran la pesadilla de cualquier caballero en un combate 1 a 1. La velocidad con la que exploraban los miembros de la vanguardia determinaba la velocidad del resto de la expedición, por lo que, durante aquellos días, estuvieron hasta arriba de trabajo, y Mika apenas podía descansar una media hora. Sin embargo, los monstruos no eran el mayor de los peligros que acechaba a la expedición. Una noche, cuando Mika se disponía a acostarse, recibió un aviso de un compañero de vanguardia, pues parecía ser que se habían topado con el enemigo. Mika se dirigió de inmediato al lugar, y al llegar el Gran Maestre ya había preparado un frente de batalla. En la oscuridad de la noche, Mika logró vislumbrar un grupo de soldados que estaba formando en silencio. De pronto, Mika vio una llamativa figura oscura, de la cual a simple vista solo pudo apreciar dos ojos azules que parecían destacar en medio de la oscuridad. Se trataba del capitán, el primero de los 11 heraldos Fatui. Al parecer, el grupo se había encontrado frente a frente con un campamento Fatui. La tensión se sentía en el ambiente debido a que ninguno de los grupos estaba dispuesto a retirarse. Mika sentía en sus carnes cómo la tensión no paraba de crecer, y no paró de preguntarse qué debía de hacer en caso de estallar el conflicto. Barca, por el contrario, se encontraba impasible. Tras unos instantes, el Gran Maestre saludó al contrario y se acercó, espada en mano. El capitán le correspondió, avanzando a su encuentro. Una vez frente a frente, ambos mantuvieron una conversación que pareció terminar en acuerdo. Al final, el capitán levantó su brazo y sus hombres y él se retiraron en silencio. Los miembros de la expedición, por su parte, respiraron aliviados mientras que Barca parecía tan relajado como de costumbre. El Gran Maestre informó que, si bien le hubiera gustado mantener una lucha con el capitán había comprendido a la perfección lo desastroso que hubiera sido un conflicto para ambas partes, por lo que optó por retirarse. Toda la situación dejó una profunda impresión en Mika, quien, tras meditar, comprendió finalmente que tenía que mejorar mucho todavía por el bien de la expedición. Al tiempo, y durante el festival de la vendimia de Mondstadt, Mika regresó por orden del Gran Maestre, entregando una carta del Gran Maestre. Al regresar, volvió también a sus labores habituales. Sus compañeros se mostraron contentos ante el regreso de Mika y se sorprendieron al ver cuánto había mejorado, pues ahora era capaz de completar él solo tareas que antes requerían la ayuda de más personas. Tras la revelación del encuentro con los Fatuis, rumores corrieron sobre cómo Mika junto a Barca se habían enfrentado a los Fatuis. Muchos atribuyeron a este supuesto suceso la mejora de Mika. Sin embargo, lo cierto es que su aparente mejora se debía más bien a la experiencia adquirida en la expedición. Mika quiso poner fin a estos rumores, por lo que pidió a la Gran Maestra Intendente Jin, así como a Kaella, que le ayudaran a acabar con el rumor. Jin ayudó a acabar con los rumores, aunque Kaella parecía disfrutar con el asunto, pues veía beneficios en dichos rumores para los caballeros. Pese a la ayuda de Jin, los rumores no cesaron, sino que se fueron exagerando más, por lo que muchos pasaron a confiar plenamente en él. No eran pocos los caballeros que se le acercaban a pedirle ayuda con los mapas o con el mantenimiento de las armas. Al parecer, todos creían que, pasando tiempo con Mika, ellos también podrían volverse tan fuertes como él. Y hasta aquí la historia de Mika Schmidt.
Espero que os haya gustado. La verdad, este es uno de mis personajes favoritos, por lo que hacía tiempo que quería hacer este vídeo. Del mismo modo, si os ha gustado, no dudéis en suscribiros, compartir y darle like, ya que próximamente estaremos subiendo más vídeos de este estilo sobre historia de personajes de Teyvat. Una vez más, me despido. Así que, ad astra avisosk, viajeros, y que tengáis un buen viaje.